Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a esta clase 16 de Introducción General a la Filosofía. La clase pasada, una clase algo densa, vimos a grandes rasgos cómo Kant proponía una solución para el problema del conocimiento científico que David Hume hizo explícito y, a su vez, cómo Kant marcaba los límites de la razón en el conocimiento teórico científico de la metafísica. Hoy veremos la ética de Kant, en donde este filósofo descubre las posibilidades de la razón como fuente de conocimiento. Esta clase espero sea un poco más digerible y amena que la anterior, pero no por ello menos profunda e interesante, así que vamos a ello. Como vimos en la clase anterior, la razón se encuentra en su búsqueda del conocimiento con un enorme problema: buscar conocer objetos más allá de su alcance. Así, la razón se pregunta por Dios como inicio del universo, por la infinitud del cosmos, por la eternidad del mundo, etcétera, etcétera. Sin embargo, al tener la razón los límites del espacio, del tiempo y de la causalidad, para conocer cualquier objeto posible, resolver los temas sobre los que nos pregunta resulta en una meta inalcanzable. Por ello, la razón no solo puede tratar de conocer al mundo como si una imagen completa del mismo fuera posible, solo puede indagar sobre el pasado como si un inicio fuera posible, solo puede indagar por el espacio del universo como si éste tuviera un límite posible. Pero el ser humano mismo sabe que ni esta imagen completa, ni este inicio, ni este límite pueden ser por él conocidos. Sin embargo, Kant no solo le da a la razón el papel de organizar y dirigir nuestro conocimiento, sino que encuentra otro campo en el que ella, tanto de manera empírica como pura, puede brindarnos conocimiento. ¿Cuál es este campo? El de la ética. Recordemos que la ética es la rama de la filosofía que investiga nuestras acciones, en tanto que éstas son juzgadas como buenas o malas. La razón, en su estado puro, nos da la regla con la cual debemos actuar desde la filosofía kantiana. Vamos a ver cómo Kant explica esto. Para Kant existen dos fuentes de conocimiento. Por una parte, el mundo físico, el mundo exterior a mí. Por otra, el mundo interior a mí, el de las acciones que nacen de mí y que se ven ejemplificadas en mi cuerpo. Por esto, en la crítica de la razón práctica, Kant escribe en la conclusión que dos cosas llenan mi ánimo de creciente admiración y respeto, a medida que pienso y profundizo en ellas: el cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. El mundo físico que mis ojos observan está regido por la ley natural. Las acciones que yo llevo a cabo como ser inteligente están regidas por la ley moral. Kant tiene, para la indagación de esta ley moral, dos escritos: su crítica de la razón práctica y su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Las dos explican con profundidad su ética, pero la fundamentación es un texto mucho más claro. Si vas a optar por uno de los dos, te recomendaría este último, la fundamentación, ya que la crítica de la razón práctica está escrita de una manera muy barroca, con términos algo oscuros y con una exposición un tanto problemática. Pero bueno, analicemos el título de estas dos obras. La crítica de la razón práctica es, como la crítica de la razón pura, un análisis crítico de la razón en su estado puro, pero no en su uso teórico, sino práctico. No en su uso para conocer al mundo físico, sino para conocer al mundo interior y a la ley moral que hay dentro de él. Por su parte, la fundamentación de la metafísica de las costumbres es una fundamentación de aspectos metafísicos, de conceptos metafísicos, que nuestras acciones necesitan para ser tomadas como buenas o como malas. Acciones que, así juzgadas, son comúnmente llamadas como costumbres. Tanto la crítica de la razón práctica como la fundamentación buscan explicar las bases, los fundamentos y los procesos racionales que hay dentro de las acciones buenas o malas. Como dijimos, Kant habla de una ley moral que está dentro de mí. Esto es porque para Kant la ley es un hecho, aunque no un hecho bien explicado hasta ese momento. Las acciones que uno lleva a cabo son catalogadas como útiles, torpes, eficaces, todo eso conforme a finalidades, pero también son catalogadas como buenas o como malas. Por más que neguemos nuestra libertad de acción, por más que digamos que estamos determinados por la economía, la educación o las mismas leyes de la materia, para Kant
Sentimos responsabilidad por nuestros actos y sentimos culpa al actuar de mala manera, lo cual presupone que somos libres y que podemos decidir actuar bien o mal. Los seres humanos, tratando de conocer al mundo, hacemos uso de la razón, de nuestra racionalidad. Ese es el uso teórico de la razón, el uso en la ciencia y en la academia. Pero hay otro uso, el práctico, que es igual de importante en nuestra vida. Esta razón práctica nos dirige a actuar, guía a nuestras acciones conforme a la meta que nos estipulemos. Nuestras acciones, a diferencia de los otros animales no humanos, no solo están guiadas por el instinto, sino también por la razón. Por medio de la razón, hacemos un complejo plan para llegar a nuestro trabajo a tiempo, esquivando las avenidas más saturadas por el tráfico. Cocinamos un platillo siguiendo los pasos de la receta. Hacemos un plan para estudiar durante el bachillerato, la universidad o el posgrado, e incluso realizamos un plan de vida. Con la razón, utilizada de manera empírica, utilizada conforme a finalidades que nos van a causar placer o displacer, es una herramienta vital para el ser humano. Y gracias a ella, la civilización humana ha avanzado tanto en lo económico, lo político, social, cultural y en todo ámbito en que esta planificación con respecto a finalidades sea necesaria. Este uso empírico de la razón práctica, el uso influenciado por los sentidos, por la sensibilidad, por el placer y el displacer que una finalidad de una acción nos va a traer, se guía por el placer y displacer que la finalidad de una acción nos va a traer. Pero, ¿qué hay del uso puro de la razón práctica? Si toda acción tiene una finalidad hacia la cual la razón nos dirige, podemos imaginar una finalidad que no implique el placer o displacer de su consecución. ¿Por qué actuaríamos si no es por placer o displacer? Pues hay una clase de acciones que no juzgamos conforme a nuestro placer o displacer, sino conforme a si son buenas o malas. Esta clase de acciones son las que Kant va a tratar de explicar y en las que la razón pura práctica tiene un protagonismo. Para esclarecer esto, vamos a poner un ejemplo parecido al que Kant pone en su fundamentación de la metafísica de las costumbres. Supongamos que vamos a un mercado y nos topamos con un comerciante novato, que acaba de empezar con su negocio. Este comerciante vende aparatos electrónicos usados y entre ellos tiene un teléfono que sabemos que es carísimo y que está casi nuevo. Si compráramos este teléfono nuevo en una tienda oficial, sabríamos que nos costaría $1,500, cosa impagable para nosotros. Pero el vendedor novato no solo lo vende más barato por ser usado, sino que su precio es ridículamente bajo, teniendo en cuenta que el teléfono sirve y está casi nuevo. El vendedor lo está ofreciendo por $150. Notamos que es primerizo y que no sabe el valor de lo que tiene en su negocio, por lo que decidimos actuar. ¿Qué pasaría si yo le comprara ese teléfono al vendedor sabiendo que lo está dando a un precio sumamente bajo gracias a su inexperiencia? Si yo no soy el responsable del error que él comete, junto a que no podría llevarme él a la cárcel por comprárselo, no hay nada que temer, ¿verdad? Supongamos que se lo compré sabiendo que se equivocó y que intercambiamos valores completamente desiguales a mi favor. ¿Actúe bien o mal? Si decimos que actúe bien o que actúe mal, ¿qué determina que mi acción haya sido buena o mala? Pues para Kant, a pesar de que nos queramos convencer de que no estamos haciendo algo ilegal, de que no vamos a pisar la cárcel y de que el error del joven comerciante no fue causado por nosotros, sabemos que hay algo ahí. Por ello mismo es que nos estamos preguntando todo esto, si actuamos bien o mal. Si no hubiera nada malo en ello, todo este cuestionamiento y esta argumentación no surgiría de ningún lado. ¿Qué es eso por lo que surge este dilema? Saber que nuestra acción está mal. Supongamos que decidimos decirle al vendedor que el precio está mal y que rectifique el valor del producto. Pero esto lo hacemos para que, gracias a este favor que le hacemos, el vendedor nos lo devuelva vendiéndonos otro producto o el mismo producto a menor precio. ¿Estamos actuando bien? La acción en sus efectos materiales está conforme a lo que decimos que está bien, ya que le hemos dicho al vendedor sobre su error, a pesar de que eso nos prive de llevarnos el teléfono a menor precio. Sin embargo, la intención no es hacer el bien.
no es decirle al vendedor que está cometiendo un error por el puro propósito de hacer el bien, sino que lo hacemos por un fin egoísta, que nos devuelva el favor. Para Kant, lo que determina que una acción es buena o mala no está, pues, en los resultados de la acción, sino en la intención de la acción. Sin embargo, seguimos sin saber qué es eso de una intencionalidad buena en una acción, de una máxima de acción buena. Si la acción no nos va a traer beneficio personal, ¿por qué habríamos de hacerla? Por ahora, solo sabemos que decirle al chico sobre su error es lo correcto, es una acción buena, y aprovecharnos del error está mal. Bueno, para Kant, el problema de preguntarnos en el por qué deberíamos de actuar bien o mal, si esto no nos trae beneficios, el problema de esto está en la pregunta misma. Necesitar que una acción necesariamente traiga beneficios nos habla de una acción con intención egoísta, que ve toda acción con un fin para un deseo propio, cuando actuar bien no es un medio para el placer, sino que actuar bien es un fin en sí mismo. El bien es un fin en sí mismo que debemos perseguir en nuestras acciones. Pero podemos decirle a Kant, no sabemos aún qué es este bien. ¿Qué significa actuar bien? Pues desde la ética de Kant, actuar bien es, en primera instancia, un mandato de la razón. Nuestra razón nos lleva a actuar de dos formas, conforme a nuestros fines egoístas, determinados por el placer o displacer de una acción, y conforme al bien en sí mismo. No es necesariamente malo que actuemos por un placer o displacer egoísta, siempre y cuando ello no vaya en contra del bien en sí mismo. Si le decimos a este comerciante que ese teléfono lo está vendiendo a muy bajo costo, pero este nos dice que está consciente y que el costo se debe a que a él se lo ofrecieron de una tienda departamental casi regalado, sabemos que el vendedor ya está informado sobre el costo y ahora sí podemos comprar el teléfono y satisfacer nuestro placer. Pero, si te fijas, lo primordial es actuar bien, es lo que anteponemos a esa acción egoísta. La razón nos demanda esto, pero no la razón influenciada por los placeres porque, como vimos, esto es actuar solo para satisfacernos, sino la razón pura, sin nada de influencia de los placeres. La razón pura nos impone su ley moral. Esta ley moral es llamada por Kant imperativo categórico, porque la razón nos impone actuar bien de manera categórica, nos lo manda, sin darnos una explicación más que la de que debemos de actuar así, conforme a la ley moral. El imperativo categórico se enuncia por Kant de la siguiente manera. Actúa como si la máxima de tu acción pudiera ser elevada a ley universal. ¿Qué quiere decir esto? Como observamos, el imperativo categórico no nos dice qué hacer. No nos dice si robar, si matar, si dar limosna, si ayudar a los demás, ya que esto es la materia de la acción. Estamos en un análisis de la razón pura práctica, por lo que con lo que nos encontraremos en este análisis no es con el material de la acción, sino con la forma de la máxima de la acción moral. La forma es el imperativo categórico, actuar como si la máxima de nuestra acción pudiera ser elevada a ley universal. Este elevar la máxima de la acción a ley universal implica actuar de la misma manera en que todos pudiéramos actuar. Kant explica esto por medio del concepto de un fin en sí mismo. Para Kant, los seres humanos tienen un valor intrínseco que reconocemos gracias a la razón y por el cual debemos representárnoslos como fines en sí mismos, al igual que debemos perseguir el bien en sí mismo. Los seres humanos, al tener este valor intrínseco, no podemos ser utilizados como medios para otros fines. Yo no puedo utilizar al vendedor de teléfono como un medio para satisfacer mi deseo de tener un mejor teléfono, porque el vendedor no es un medio, sino un fin en sí mismo, por este valor intrínseco. Actuar como si quisiéramos que actuaran todos es actuar como si los demás me reconocieran también como un fin en sí mismo, como un fin en mí mismo en este caso, como si todos nos reconociéramos como fines en sí mismos. Aplicando este imperativo categórico a un hecho en concreto, si yo quisiera robar, por ejemplo,
Eso me traería mucho placer, ya que obtendría un bien material sin el costo que ello implica. Pero, si quiero saber si este robo está bien o está mal, debo preguntarme, ¿me gustaría que todos actuaran de esta manera? ¿Sería posible, sería pensable que todos actuaran de esta forma y el mundo siguiera sosteniéndose? Un mundo así no solo es indeseable, sino insostenible. Nadie confiaría en nadie. Nadie podría estar tranquilo sabiendo que no le robarán. Todo sería un caos entre ladrones. Ahora sé que esta acción es malvada. Va en contra de la ley moral, del imperativo categórico, porque sé que esta acción no puede ser elevada a ley universal. Así pues, a los actos del robo, del asesinato, de la mentira, del engaño, de la manipulación, a todos podemos examinarlos con esta forma de la ley moral que nos impone la razón. Solo así sabemos que estamos actuando bien y, según Kant, la razón nos obliga a actuar bien. ¿Cómo lo hace? Por medio del sentimiento del respeto. La razón infunde respeto a nuestra voluntad para determinarla a actuar bien. Ese es el único motivo por el que nos vemos obligados a actuar bien, por encima de si la acción nos traerá placer o no, porque el sentimiento de respeto que la razón nos impone es el más elevado de los sentimientos, el más fuerte. De ahí la culpa que sentimos al actuar bien y no haber respetado la ley moral. Un asesino puede sentir culpa, remordimiento y, a pesar de que su asesinato no haya sido descubierto, este podría estar sometido por su propia razón al peor de los castigos, a querer incluso acabar con su vida. Pero no hay que confundirnos. Si bien la culpa puede ser muy fuerte, hay quienes actúan mal y son personas muy felices, y hay quienes actúan bien y están en la mayor de las desdichas. Esto porque para Kant la felicidad no va acompañada de los buenos actos. Si fuera así, los actos serían, de nuevo, medios para alcanzar la felicidad. Sin embargo, muchas veces actuar bien nos hace infelices, mientras que hay criminales que tienen la mayor tranquilidad mental. Pero esto no importa, ya que nuestra naturaleza como seres racionales es seguir los mandatos de la razón. Si ello nos trae o no felicidad, da igual. Estaremos actuando bien y, por el mandato de la razón misma, sabemos que eso es lo que más vale la pena. Así es como Kant explica el origen de las acciones buenas. Si te fijas, es una explicación compleja, pero que convence bastante para entender por qué sentimos esa obligación de actuar bien. Es también la explicación de por qué actuar bien no siempre nos trae felicidad, como si lo hacían en otras éticas anteriores a Kant. Cabe decir que esta ética tiene muchas fallas también, las cuales son criticadas por Schopenhauer, pero eso lo veremos en la siguiente clase. Por ahora, esta es la ética de Kant y la manera en que la razón pura práctica impone la ley moral. La razón kantiana en la ética sí puede ofrecernos conocimiento, un conocimiento de cómo actuar bien. Si te ha quedado alguna duda, no esperes y házmela saber por el WhatsApp de Filosofía desde Cero. Trataré de responderte cuanto antes. También te dejo lecturas sugeridas aquí abajo por si quieres profundizar en el tema visto en esta clase. En la siguiente clase veremos a Hegel y a Schopenhauer como pensadores que responden a Kant, por un lado desde la razón en el caso de Hegel y por otro lado desde la intuición en el caso de Schopenhauer. Nos vemos en la siguiente clase.